Vamos a comenzar un nuevo episodio charlando con el licenciado Giuliano. La semana pasada vimos el esquema del carry trade, el lamentable manejo financiero al cual la Argentina está sometido a través de, que se dice vulgarmente, bicicleta financiera, pero poco se conoce y muchísimos daños y perjuicios le trae a la Argentina. La idea hoy era, don Héctor, explorar, no sé, una visión un poco más optimista, porque realmente es muy triste el panorama que vivimos en lo económico-financiero. Si es que hay alguna salida, alguna alternativa, alguna posibilidad de alguna vía por donde ir para revertir. Sí, no, la inquietud es lógica. Yo decía irónicamente que mi objetivo era deprimir un poco al espectador, pero no para flagelarlo, sino para darle una bofetada de realidad para ver si se puede influir, aunque uno es un francotirador en estas cosas, se puede influir sobre la gente. Existen posibilidades técnicas, nunca hay problemas insolubles, ¿no? Pero eso depende de la estructura de poder. Si me preguntas en lo inmediato, te digo que las posibilidades de revertir este saqueo financiero hoy son imposibles. Ahora, eso no quiere decir que no existan posibles modelos alternativos, pero están condicionados a algo central: que exista alguna vez en la Argentina un gobierno nacional que defienda los intereses de nuestro país. Mientras tengamos estamentos de poder que, o porque vienen dictados o nombrados directamente desde el exterior, o porque vienen seleccionados por la corruptela local, no vamos a salir nunca de esta alternancia entre socialdemócratas y liberales que han venido destruyendo la economía productiva argentina durante casi 50 años, porque este proceso no es un proceso de 1 o 2 años, es un proceso que en lo institucional arranca desde el golpe de Estado del año 76, donde se instaura una estructura de dominación económico-financiera cuyo pivote, eje, es la deuda. Por eso la preocupación mía con la deuda. Todavía nosotros en estas charlas no nos hemos zambullido al tema de la deuda, pero para mí la comprensión de toda la problemática financiera es un prerequisito indispensable para entender la deuda. Porque después cuando uno llega al problema de la deuda, cree que es una cuestión de no, existe una deuda, parece como algo caído del cielo, y no se dan cuenta de la estructura de dependencia financiera que hay. Perdón por la autorreferencia, pero efectivamente, en el supuesto, un supuesto hoy en día bastante teórico desde ya, de que exista en algún momento un gobierno nacional que quiera instaurar algún modelo alternativo, en realidad ese es un trabajo de base que yo he desarrollado y he puesto por escrito varias veces, ¿no?, de distintas maneras, sobre la alternativa de escapar a todo este esquema de dependencia financiera a través de un mecanismo de emisión de moneda paralela. Si querés, sí, lo desarrollamos un poco para explicar a qué consiste. A ver. Lo primero y principal es tener presente lo siguiente: no existe economía nacional sin moneda nacional, ¿verdad? Si creemos la ingenuidad que nos vamos a desarrollar gracias al capital extranjero, estamos errando la visión totalmente, porque el capital extranjero que viene no es para que el negocio lo hagamos nosotros, sino que para el negocio lo hacen ellos, ¿verdad? Por eso hablamos del carry trade y por eso hablamos. ¿Y dolarizar? ¿Cómo? Y dolarizar mucho menos. Y dolarizar es peor, es institucionalizar la corrupción de entregar la economía, porque no, insisto en esta premisa, no hay economía nacional sin moneda nacional, punto. Si alguien piensa que se puede desarrollar con moneda extranjera, está razonando dentro de un esquema de mentalidad colonial. Ahí sí cierra, ahí cierra. Si nos declaramos colonia formal, entonces, bueno, lógico, si nos declaramos colonia, usamos la moneda de la metrópoli. Esto no quiere decir que no exista y no haya existido siempre un semicoloniaje o parcial coloniaje a través de las áreas monetarias.
Y lo que se está discutiendo en la Argentina hoy en día es esto: ¿cuál es el grado de adscripción de la economía argentina al área del dólar? ¿Qué es lo que se está viendo? Se está viendo a nivel financiero, económico, político y militar, que lo estamos viendo todos los días. Pero entonces, sí, tratando de apretar la síntesis, porque este trabajo era más complejo, pero ¿cuáles son las premisas de este trabajo? La primera y principal es que hay que entender lo que estamos diciendo desde el principio de estas charlas. El dinero, la moneda, por así decirlo, no tiene un valor intrínseco, no tiene un valor propio. La moneda no tiene entidad, es una convención. Y su valor es una convención también, como hablábamos también recientemente. Entonces, no nos engañemos, no deifiquemos la moneda, ¿no? No deifiquemos como si fuese una panacea de soluciones, sino veamos qué nos interesa de la moneda. Decíamos que la moneda tiene tres funciones básicas y clásicas: unidad de medida del valor de todas las cosas, medio de cambio y medio de atesoramiento. Y acá es donde se presenta un problema que ha sido estudiado pero poco difundido por autores un poco más que heterodoxos, ¿no? Después, si querés, hablamos de Silvio Gesell, que fue un precursor de esto desde el punto de vista de socialista utópico, que tenemos un problema de fondo. Usamos un mismo instrumento, el dinero, con dos funciones diferentes: medio de pago y medio de atesoramiento. Entonces surge una idea: ¿podríamos tener un esquema en el cual tendríamos dos monedas distintas? Una para atesoramiento y otra para medio de cambio. Bueno, esto es un tema para discutir con media biblioteca de un lado o del otro, no pretendo tocarlo acá, pero dentro de ese esquema de que la moneda no tiene por qué estar atada a un valor intrínseco, sino que es un medio de cambio convencional y que tiene y que debe ser controlada por el Estado, porque el Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su función de señoreaje, que es el deber de establecer una unidad monetaria estable. Por eso la principal violación es que son los gobiernos los que violan la estabilidad de la moneda. Y violan la estabilidad de la moneda para favorecer el negociado financiero. Si no, cortarían por lo sano. Pero sin entrar en especulaciones personales, vamos a la idea, por lo menos mía. ¿Cuál sería una posible forma de obtener una moneda para crecimiento? El gobierno puede emitir moneda inconvertible, moneda que no sea convertible desde ya a un valor de paridad, que hoy no existe, el dólar, el oro, ¿no?, ni a ningún metal precioso, pero que tampoco sea convertible en otras monedas. Es decir, imaginémonos que la Casa de la Moneda, por regulación del Banco Central, emite un dinero convencional, que se puede llamar peso argentino, se puede dar cualquier denominación. Pero ese peso no es convertible en dólares, no es aplicable a bienes de atesoramiento, a bienes durables, es decir, no puedo comprar yo con eso una casa, un bien durable, es una moneda para circular, es una moneda de uso circulatorio. Por eso citaba a Silvio Gesell, porque Silvio Gesell fue un escritor alemán, un autodidacta, ¿no?, que escribió en el año, bueno, la primera versión fue de 1911, pero la última fue de 1929, él murió en el 30. Era un alemán que estuvo acá, habría mucho para hablar de su biografía. Yo soy miembro del Instituto Gesell, porque todos dicen Villa Gesell y está mal, es Villa Gesell, ¿no? Y él tuvo dos hijos, Carlos y Ernesto. Y Carlos Gesell fue el que fundó Villa Gesell, que ahora tanto se lo pondera, porque era naturalista y todo. Así que eran viejos de trayectoria revolucionaria. Pero ¿a qué me refiero? ¿A qué quiero llegar con esto?
el gobierno podría emitir dinero sin respaldo, porque el dinero es convencional. Lo que pasa es que emitir dinero convencional no quiere decir agarrar la imprenta y emitir incondicionalmente. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse el primer requisito de la moneda no inflacionaria, de la moneda controlada, que es que la moneda tiene que tener una correspondencia con el valor que crea. Es decir, para decirlo en una ecuación económica, la base monetaria, que es el dinero en circulación, tiene que tener una relación con el crecimiento de la economía, con el PBI. Porque si yo tengo muchos medios de pago, imprimo a rolete, y eso no se traduce en un crecimiento de la economía, se rompe el equilibrio entre medios de pago y producción. Por eso esto se podría llamar también una moneda de producción. Este era el ejemplo típico que yo ponía y hemos hablado otras veces. No es lo mismo imprimir, como ahora se imprimen, billones de pesos para pagar intereses que no hacen crecer el país, que emitir ese mismo dinero con destino productivo. La famosa premisa de que lo que determina el efecto inflacionario de la emisión de moneda no es el origen, que imprimamos billetes, sino el destino. Si con ese dinero creamos riqueza, ese dinero se justifica. Ejemplo, la Argentina necesita comunicaciones, ¿verdad? Todo el mundo está clamando la producción agrícola por caminos rurales, por vías de comunicación, por el restablecimiento de la red ferroviaria argentina, por el mejoramiento de la hidrovía. No hay cosa. En la Argentina se sigue en un país donde está todo por hacer. Pero ¿qué pasa? No lo podemos hacer porque no tenemos plata. Entonces, caramba, si el dinero no es un fin, sino es un medio, es un instrumento, ¿por qué no creamos una moneda controlada en las proporciones adecuadas para poder obtener ese objetivo de crecimiento? Nuestro objetivo es poner una moneda al servicio de la economía productiva, y no como está ocurriendo ahora, que la economía productiva está al servicio de la rentabilidad del capital financiero, ¿no? Entonces, para no extenderme en estas consideraciones preliminares, ¿cómo imagino yo una alternativa de manejo? Que el Estado, bajo estricto control, podría emitir moneda sin respaldo previo, eso sin rasgarse la vestidura porque va a imprimir billete, como si imprimir billete fuera una mala palabra, pero con destino específico. Ejemplo, yo contrato una obra pública para que una empresa constructora, se supone, a través de un mecanismo de transparencia de licitación. Si esa licitación va a manos de un corrupto que sobornó a un funcionario y todo eso, ya es un problema de delincuencia, ¿no? Pero lo fundamental es esto. Yo, contratista del Estado, supongamos, gano una licitación y por construir un tramo de una carretera facturo y gano una licitación por 100 millones de pesos o 1.000 millones de pesos. Contra certificado de avance de obra y contra certificado final de la obra construida, según haya que hacer pagos parciales o pagos finales, yo contra certificado de avance de obra presento la liquidación al organismo que me contrata para hacer esa carretera. El inspector confirma de que la obra está construida, es decir, que hubo un valor agregado a la economía argentina. Perfecto, me imprime los billetes y me paga. A mí, mientras ese billete tenga valor cancelatorio, es decir, mientras me sirva valor cancelatorio, quiere decir que yo lo uso para pagar a cualquiera y es moneda aceptable por todo el mundo, ¿verdad? Voy desde la panadería hasta comprar lo que quiera y yo puedo... ¿Qué ocurre? Mientras existe una correspondencia entre la emisión monetaria y el aumento de la producción, de la riqueza, del Producto Bruto, ese equilibrio entre medios de pago y producción no debiera romperse, ¿verdad? Quiere decir que debiera existir un mecanismo controlado. ¿Por qué? Porque no se emite un peso sin destino
fijo, ¿no? Acá no es cuestión de emitir dinero para tal cosa, no, es emitir dinero con destino específico. Señor, usted presentó un avance de obra por 100 millones de pesos. Muy bien, si tengo el dinero se lo pago, si no se lo imprimo y se lo doy a usted para que usted pague. Quiere decir que con esto se aventa la idea de que emitir dinero es pecaminoso, que emitir dinero es inflacionario. No es así. El dinero es inflacionario cuando no se corresponde con el valor agregado a la economía. Esta es la mentira que se enseña o que se distorsiona incluso ante el estudiantado, aún en los medios académicos, ¿no? Claro, sería como que la emisión per se no necesariamente genera inflación. Exacto. Hay un diputado del PRO que andaba con una maquinita que emulaba o quería representar al Estado emitiendo billetes, como una suerte de pistola que tiraba billetes, cartas. Sí, una imagen artificialmente despectiva del uso inflacionario que se hace como parte de una propaganda política. Ahora, se me ocurre. No excusa lo que se ha hecho hasta ahora y todo, pero quiero señalarlo. Ese diputado, quien sea que andaba ironizando, no se le ocurrió ponerle nombre y apellido y arriba ponerle cartelito Banco Central, para que todo ese dinero que se emitía se sepa que quien lo estaba gastando era el Banco Central para pagar intereses, que es distinto. Pero pagándole LELIQ, pase, etcétera, etcétera. Intereses del ELIC, de pases pasivos, de deuda pública del Estado, de deuda pública de las provincias, de porque ellos lo asocian con el gasto social. No hay que ayudar, no hay que subsidiar al pobre porque eso genera... Eso parte de una distorsión de imagen que se ha creado, de que la culpa la tiene el déficit fiscal. Y entonces emitir moneda es financiar al Estado en su déficit, en su déficit estructural, y que entonces hay que cortar la emisión monetaria para que el Estado tenga equilibrio fiscal. Pero como el Estado no tiene equilibrio fiscal espontáneo, si no emite moneda termina pidiendo prestado deuda, y es la alternancia en que no emitan moneda, que quiere decir emitan deuda. El ejemplo que usted decía de, por ejemplo, un contratista para hacer una obra, una carretera o un puente. Sí. Actualmente, no entiendo por qué, muchísimas obras o un puente o una carretera se toman créditos del BID. Claro, pero es más, el absurdo. Deuda en dólares para un gasto en pesos. El absurdo. El plan Jefes y Jefas de Hogar, que no tiene ninguna capacidad de retorno porque es un préstamo de subsidio, tradicionalmente se financia con fondos del Banco Mundial, lo cual es un despropósito, endeudarnos en moneda extranjera para pagar gastos en pesos. Pero señores, absurdo, esos dólares entran al Banco Central, el Banco Central dice, me entraron tantos dólares, bueno, entonces imprimo tantos billetes y se lo doy para el plan Jefes y Jefas de Hogar. Ahora está ocurriendo lo mismo con otros planes sociales. El otro día se obtuvo un préstamo de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que no recuerdo si fueron 70, no quiero macanear, si fueron 70 millones de dólares, para el plan alimentar. Pero espere, es un absurdo. Entran los dólares. Con los dólares a la vista, yo, Banco Central, imprimo pesos para decir, tengo el contravalor de dólares, si no tengo un respaldo en dólares no puedo emitir peso. ¿Qué hago? Una vez que imprimí esos dólares, se lo doy al destinatario, al plan alimentar, al plan jefe y jefa de hogar. Entonces, ¿por qué no evitamos el intermediario y emitimos directamente nosotros la plata? Si eso genera... Nos endeudamos en moneda extranjera para con esa moneda extranjera imprimir dólares y prestar. Es el absurdo total. Estos son los economistas del establishment que coleccionan títulos en las principales universidades del mundo y después vienen a dar cátedra sobre el gasto público, ¿no? Pero el gasto público mientras no sea la deuda, que es el principal gasto público. Entonces ahí cierran. Entonces, sin perder la serenidad, ¿no? Y llevando a esto, yo hace tiempo
he propuesto esta alternativa de que no existe nada pecaminoso en que el Estado emita dinero sin respaldo en moneda extranjera. Pero para no desequilibrar la ecuación entre divisas, que son reservas del Banco Central, y masa monetaria en circulación, esa moneda debiera ser de uso específicamente interno y para circulación y no para atesoramiento. Es decir, el Estado pondría en circulación una moneda paralela que no podría ser objeto de especulación financiera. Ejemplo, yo no puedo con esa moneda ir y comprar dólares. Yo no puedo con esa moneda ir y poner un plazo fijo en una rentabilidad financiera. No, tiene que tener un destino específico a un pago. Incluso discutible si es a bienes durables o no, porque es una moneda de circulación inmediata. Lo que este investigador, Silvio Gesell, hablaba de moneda corriente, moneda circulante, moneda de uso natural. Ahora bien, quedaría una pregunta, ¿y cómo la pone en circulación esa moneda del Estado? En mi opinión, eso podría ser puesto en circulación haciendo que el Estado, cuando pague una obra pública, cuando pague sueldos, jubilaciones, planes sociales, insumos del Estado, ponga en circulación esa moneda pagando el 50% en pesos y el 50% en moneda paralela. Es más, para simplificar el costo, la moneda paralela podría ser un billete, como si fuese ese billete, con una franja de color al costado, bien visible, como una franja así. Entonces uno sabría que si tiene un billete de 1.000 pesos, si el billete de 1.000 pesos es el auténtico, es el que puede circular y con eso puedo hacer, como quien dice, lo que quiero. En cambio, el que tiene la barra, no. Ese es para circulación efectiva, como moneda de cambio, no de atesoramiento. Por eso yo decía al principio que la idea es diferenciar dos monedas diferentes según su función. Una para atesoramiento y otra para circulación. Para garantizar que solamente sea de circulación, tiene prohibido la convertibilidad. Como hicieron en un momento en el 1998 las provincias con los bonos, que parte del sueldo lo pagaban con bonos para circulación. Sí, con la diferencia que eso, las cuasimonedas, yo lo diferencio, yo soy contrario a las cuasimonedas, pero por otra razón. Primero, no son monedas, son títulos públicos. Se usan como moneda, pero son títulos. Porque el Estado después los... Son títulos, entonces son deuda pública. Claro. ¿No? Son una deuda pública cuasi fiscal, mejor que la fiscal, pero son deuda pública, no son moneda. La moneda corriente es moneda corriente de circulación inmediata. ¿Por qué? Porque pasaba con los LECOM nacionales, pasaba con los patacones provinciales y con otras monedas que, usted me paga en pesos, es un valor, es un precio, pero si me paga en patacones, le hago un descuento. Entonces se generaba un arbitraje espúreo entre la moneda cuasi fiscal y no, esta es una moneda que obligatoriamente tiene que ser recibido al valor nominal. Un desagio es un delito. Si usted pone en circulación pesos normales y moneda paralela, que es el mismo peso con una franja, ¿no? Pero nada más que sin respaldo, señor, usted no puede hacer ningún arbitraje con ese dinero. No puede ponerlo a interés, no puede comprar dólares, todo lo tiene que usar. En finanzas se estudia lo que se llama la ley de Gresham. Gresham, es una larga historia, fue tesorero, se dice, de la reina Isabel I de Inglaterra y fue uno de los creadores del Banco de Inglaterra. Y se atribuye a él, aunque probablemente no fue él, sino algún asesor, alguna persona, la llamada ley de Gresham, que en 2 palabras dice que naturalmente cuando una persona tiene 2 monedas de distinto valor,
atesora la más valiosa y pone en circulación la menos valiosa. Eso venía de la época de la acuñación de moneda y cuando salieron los billetes de banco. Entre el metálico, el oro o la plata y el billete, yo lo primero que hago me desprendo del billete y me quedo con el valor más fuerte. ¿Qué es lo que hoy ocurre entre el peso y el dólar? Si yo tengo que pagar algo, primero me reservo el dólar, que es moneda de atesoramiento, y pongo en circulación el peso. En consecuencia, la idea mía sobre moneda paralela, que lo señalo como una posible, yo lo llamo a esto hipótesis de trabajo, no es una tesis, no es un plan de detalle elaborado, aunque yo lo desagregué bastante estos trabajos, pero es una idea de cómo funcionaría una moneda alternativa, paralela e inconvertible. La palabra clave es inconvertible, porque quiere decir una moneda con destino productivo. El Estado la podría poner en circulación compulsivamente pagando el 50% de sus erogaciones, de su gasto público, en moneda paralela. ¿Por qué? Porque entonces pagaría la mitad de las obras públicas en pesos y la otra mitad en moneda paralela. Pagaría la mitad de los sueldos en pesos y la mitad en moneda paralela. Nadie se sentiría estafado porque el valor de la moneda paralela tiene el mismo valor que la moneda de uso legal, pero tiene restricciones de uso para garantizar que esa moneda se utilice como circulación. Y aplicando la ley de Gresham, esa sería la moneda mala que circularía. Porque si yo tengo un peso que puedo usar para atesoramiento y tengo una moneda paralela, lo primero que voy a hacer es poner en circulación la moneda paralela. Y eso tendría un efecto multiplicador porque en finanzas existe lo que se llama velocidad de la circulación de la moneda. La velocidad de circulación es la cantidad de veces que una moneda circula de uno a otro. Yo te pago por un trabajo a vos. Vos con eso le pagás, qué sé yo, las expensas a tu edificio. Y el edificio le paga al plomero que arregle el edificio y así se forma. Esa circulación del dinero se llama velocidad de circulación. Y lo que dinamiza la economía es esa circulación de dinero. Si yo lo atesoro, retengo dinero, se reduce la velocidad de la circulación y se desactiva la economía. Entonces, para echar aceite a la economía hay que echar dinero. La moneda es activadora. Por eso yo hablo de la cuarta función de la moneda, la de ser un instrumento de movilización de la economía productiva, porque vos vas a emitir una moneda que la gente, además no vas a estafar a nadie, porque la gente lo va a usar con valor nominal reconocido. Si alguien te hace un descuento, es un delito, ¿no? Es decir, se garantiza, el Estado emite una moneda inconvertible, pero con garantía de valor pari passu, 1 a 1 con la moneda real. De esa manera se desprendería del valor de la moneda extranjera, porque tendríamos un peso que se fortalecería, porque la gente retendría los pesos. Eso tendría que ser lógicamente llevado a cabo con un correspondiente control de precios, porque si yo entonces empiezo a remarcar arbitrariamente pesos, como ahora que los formadores de precios ponen el precio que se les antoja a la mercadería o hacen reduflación malversando los productos, se les tolera. Es una hipótesis de trabajo sobre la base de una moneda paralela inconvertible. Estas cosas, ojo que se han utilizado. En la década del 30 en Alemania, el ministro de Finanzas de Hitler, Hjalmar Schacht, que era un hombre que venía del riñón financiero, por otro lado, que después fue marginado porque el tipo no era nazi, él puso en circulación las llamadas letras MEFO. MEFO eran las siglas convencionales de una sociedad fantasma inexistente en el Ruhr, pero establecía la posibilidad de que esas letras MEFO pudiesen ser usadas como moneda, porque aparte le garantizaban que se descontaban en banco. O sea, no estafaban a nadie. Si alguno quería recuperar su dinero, iba al banco y el banco le hacía un descuento, creo que de una comisión bancaria del 3%, pero le daba su dinero. Pero ¿qué ocurre? No era necesario
descontar la letra, porque la letra podía circular como medio de pago, como si yo te pago con un cheque. Entonces, eso lo instauró la industria pesada, la siderurgia alemana. Entonces, la industria pesada le pagaba a sus proveedores con letras MEFO. Y las letras MEFO se utilizaron con dos finalidades fundamentales. La primera fue activar todo el sistema de autopistas alemanas que se crearon entonces, fueron la revolución de su tiempo, y además, como eran obras de construcción, tiene un efecto multiplicador altísimo. Entonces, con letras MEFO, que no eran moneda corriente y no eran moneda convertible fácilmente, era cuasimoneda. vendían a ser unas cuasimonedas. Por eso tenían un régimen distinto, porque ya se habían ensayado antes otras letras que se llamaban letras OFA, que eran letras de trabajo, pero andaban así. La idea revolucionaria en ese momento del gobierno nacionalsocialista en Alemania era despegarse del valor externo de la moneda, es claro, del valor dólar, porque habían pasado una hiperinflación y los tipos, el principal objetivo, el ministro Schach en sus memorias lo dice directamente, que él cuando fue llamado como ministro de Hitler, y no era un tipo nazi, era el que había manejado la hiperinflación del 23 con la banca Morgan, nada menos, ¿no? La banca que entonces fue el plan Dawes, pero es otra historia, ¿no? Pero cuando él dice que él salió del despacho de Adolf Hitler con dos directivas: ponga en funcionamiento la economía alemana y garantizando que exista moneda suficiente para activar la economía alemana. Segundo, que esa moneda no tenga efecto inflacionario. Bueno, como buen alemán, el saludo militar, salió e imprimió las letras MEFO. Y resulta que las letras MEFO, que se ponen en circulación en el 34, fueron el principal factor de reactivación de la economía alemana, porque sirvieron para financiar obras públicas, fundamentalmente carretera, y el rearme alemán. Porque el rearme alemán de esa manera no se financiaba en marcos, se financiaba con letras MEFO. Y en consecuencia el gasto militar alemán permanecía en secreto, ¿no? Pero eso es lo que ocurrió en Alemania. Pero la idea de la letra MEFO, como antes fue la letra OFA, y como antes había sido el marco de Centeno en la década del 20 de Helfferich, que no era nazi, era socialdemócrata, el ministro Helfferich, que fue también el de las letras OFA, establecía que el patrón de medida no tenía por qué ser el dólar, ni la libra, ni el oro, ni nada. Tenía que ser el valor de referencia del valor del kilo de la tonelada de centeno alemán, que era un producto. Y esa es acá. Acá el profesor de Maillet, hablando con él hace años, él y su señora, que la esposa de Maillet, que creo, pobre, también falleció, pero una mujer muy inteligente también, había elaborado hace décadas una idea de que se podía establecer un peso con valor de referencia en el valor de la hectárea de la pampa húmeda. Para tomar un valor de referencia, no quiere decir que con eso, pero decir, emitir una moneda cuyo valor de referencia fuese el valor de la hectárea en la zona más rica del país. Consecuentemente, en función de ese valor, se ponderaba la cuota parte del valor de la moneda que se emitía, y la moneda tenía una referencia. Si la moneda no tiene valor intrínseco, la moneda es un papel. A mí, ¿qué me interesa saber si el respaldo de ese papel es un oro que no existe? Presentate a un banco, presentate al Banco Central y decirle, yo quiero un contravalor de eso. Bueno, no lo terminás de decir que te bajaron la ventanilla. ¿Qué le vas a pedir vos hoy al Banco Central? No le podés pedir nada, ¿verdad? No hay moneda convertible, ¿no? Ahora, para especular en dólares y para especular con tasa de interés, sí hay relación, ¿no? Es decir, se admite una renta por especulación financiera y cambiaria, mientras que no podés utilizar un mecanismo análogo para aplicarlo a la economía productiva. Yo quizás me extendí más de la cuenta. Esto es un
pálido reflejo de una idea alternativa, que un poco responde a la inquietud que dejé colgando en el programa pasado, cuando se dice, ¿no hay alternativa? Sí, hay alternativa, pero el primer requisito en la vida de un hombre, de una empresa, de un país, el primer requisito para hacer cualquier cosa es tener la voluntad de hacerlo. Y si vos, en lugar de hacerlo, tenés en el gobierno aliado a los colocadores del negociado financiero, del negocio del carry trade, el día que propongas esto te matan, ¿no? Ahora no pasa nada porque ahora estamos hablando con un francotirador que estudia las cosas y con un difusor que hace todo el esfuerzo para hacerlo. Pero el día que exista un gobierno nacional argentino, que todavía no conocemos, ¿no? Ni sabemos si va a existir, una variante como esta puede ser estudiada precisamente sobre la base de que el dinero es un activador de la economía. Entonces, es al revés, no es que tenemos que esperar dinero para hacer la obra, sino que hacemos la obra con dinero que fabricamos. Es decir, un ejemplo viejo que me ponían hace tiempo. Yo quiero construir una fábrica en la Pampa Húmeda. ¿Tengo el material para construir la fábrica? Sí, tengo la tierra, tengo la tosca, tengo la arena. Perfecto. ¿Tengo la mano de obra? Sí, tengo obreros que pueden hacer la obra. ¿Puedo tener chapa? ¿Puedo tener pintores? ¿Puedo tener...? Sí, perfecto. ¿Tengo todos los elementos para poder hacer esa obra? Sí, en la Pampa Húmeda la tengo. En el desierto de Sahara no la tendría. En la Antártida no la tendría, pero en la Pampa Húmeda sí la tengo. Bueno, perfecto, hágala. No tengo plata. Entonces, señor, tome la plata. Lo que hacemos nosotros es trasponer el mecanismo económico. No existe plata para hacer una obra. Perfecto, si el dinero es una convención, fabricamos el dinero necesario con destino productivo. Ahora sí, el que distraiga ese dinero para usarlo para otra cosa, le cortamos los dedos. Vaya preso. No, vaya preso, es un delito. Pero quiero decir, esto para concluirlo, porque no sé si nos da el tiempo, para concluir, esto muere en algo simple. Esto es el control de la masa monetaria. Esto es el día que la Argentina quiera tener una moneda propia y puede utilizar una moneda paralela como moneda amuleto, como moneda de apoyo. ¿Para qué? Para generar un mecanismo equivalente a la ley de Gresham en la Argentina, por así decirlo, donde se valorizaría la tenencia del dinero en pesos, porque yo lo que pondría en circulación es la moneda de menor valor. Y de esa manera, por relación comparativa, me convendría utilizar el peso sí para atesoramiento, para ahorro, para plazo fijo, para inversión, con restricciones cambiarias, porque restricción cambiaria significa entrar en el carry trade, entrar en el contado con liquidación, entrar en el gran negocio de salida de capitales. La única salida de capitales válida tiene que ser por la compra de insumos importados extranjeros necesarios para la economía nacional. Y punto. Esto de la movilidad del capital financiero no tiene que ir más. Y esa es la gran tragedia argentina y en el mundo, que aceptamos la ruptura de la frontera financiera. Yo digo que tiene que existir una frontera cambiaria. En la Argentina tienen que estar prohibidas las operaciones en moneda extranjera. Exactamente lo contrario de lo que dice el presidente Milei, el ministro Cavallo y toda la corte de funcionarios liberales que son favorables al capital financiero internacional y viven diciendo lo contrario. No, la Argentina tiene que ser libre. Acá tenemos que manejarnos en cualquier moneda, que la gente elija la moneda que quiere. No, un comino. Si yo soy argentino, uso la moneda argentina. Vaya a Europa a decir, yo vengo en euro, a lo sumo hay una relación de conversión desde ya por cambio monetario, pero vaya a utilizar
como moneda de ahorro, de inversión, vaya a aumentar en dólares. Se hará por la conversión monetaria que corresponda. O vaya uno a Estados Unidos, o vaya a Rusia con el rublo, o lo que está pasando ahora con los yuanes en China. Es decir, el primer factor de soberanía que hay que cuidar es la soberanía monetaria, porque la soberanía monetaria no es algo lírico. La soberanía monetaria significa la capacidad de disponer del dinero, y disponer del dinero propio significa la capacidad de manejar la economía nacional. Y poder desarrollarse, si no, Poder desarrollar no hay desarrollo posible. por la premisa de que Exacto. no hay economía nacional sin moneda nacional. Perdón Bueno, que no, está bien. me extralimité un poco, pero esta era la esencia de la propuesta que queda ahí, queda puesta en... No importa, Héctor, quedó clarísimo, espectacular, es un hilo para seguir tirando ese carretel porque realmente es muy interesante y creo que hay que, como usted dice, ver su trabajo, su ensayo y mejorarlo. Esto es una ponencia que tiene que ser llevada al debate entre la gente de nuestra línea, la gente que realmente está consustanciada con la defensa del interés nacional y no del interés del capital extranjero para facilitarle el carry trade. Vengan que retrasamos el tipo de cambio, porque con el dólar más barato ustedes tienen más rentabilidad. Sí, señores, perfecto, les agradecemos la libertad de movimiento de capital. Le garantizamos un dólar pisado y una buena tasa de ganancia. La tasa de ganancia más alta del mundo. Exacto. Con un dólar retrasado. El perfecto esquema de la servidumbre financiera incondicional. Exacto. Más claro y más trágico imposible. Pero existen alternativas. Lo que pasa es que todavía no existe la gente, los actores, para poder llevar a cabo y tratar, como trato de hacerlo yo individualmente, de llevar este tipo de ideas heterodoxas, por lo menos a la opinión pública, a quien la quiere escuchar. Bueno, don Héctor, millón de gracias y nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Suerte, gracias a vos.